Palancas. Las palancas son elementos que nosotros consideramos como máquinas simples y que constan de 4 elementos. Este elemento que traemos al frente, que se llama la resistencia o el objeto que vamos a mover o a soportar. El elemento que está en el centro, que es un tronco y que utilizamos como elemento de apoyo, entonces lo llamamos el apoyo o fulcro. Esta tabla, que se supone que es un elemento rígido que no se flexiona ante la fuerza y que nos sirve para aplicar la fuerza directamente a la resistencia, y la fuerza. Las palancas tienen un principio básico que es la multiplicación de la fuerza. ¿Cómo funciona? Entonces, si nosotros corremos el apoyo o el fulcro hasta muy cerca de la resistencia, lo que hacemos es que la cantidad de fuerza que se debe hacer para mover el elemento o para resistirlo, pues se vuelve pequeña. Fíjense, con una fuerza pequeña ya estoy yo sosteniendo ese elemento. Entonces la idea es que entre más cerca esté el apoyo de la resistencia, menor cantidad de fuerza que yo tendré que hacer. Ahora, la situación contraria no es conveniente. No es conveniente dejar el apoyo o fulcro cerca de la fuerza, ya que tengo que hacer una inmensa cantidad de fuerza, una gran cantidad de fuerza, para lograr vencer esa resistencia que aquí se ve bastante pequeña. Entonces fijémonos, por ejemplo, ahí no fue suficiente con toda esta fuerza grande para vencer esa resistencia. Entonces no es tan conveniente dejar el apoyo hacia el lado de la fuerza. Lo más conveniente es la situación opuesta. Bueno, las palancas se clasifican dependiendo de la posición de estos 3 elementos, de la resistencia, el apoyo y la fuerza. Tal como está, cuando tenemos el apoyo aquí exactamente en el centro, fíjense, el apoyo está en el centro, en medio de la resistencia y de la fuerza, entonces decimos que estas son palancas de primera clase. Las palancas de segunda clase las tenemos cuando lo que tenemos en el centro es la resistencia. Entonces fíjense cómo hemos desplazado el apoyo. Y la situación que tenemos ahora es que tenemos el apoyo, tenemos la resistencia y luego tenemos la fuerza. O sea que aquí en el centro tenemos la resistencia. Estas se consideran palancas de segunda clase. En tanto que decimos que tenemos palancas de tercera clase, cuando fijémonos el apoyo en un extremo, la resistencia en el otro y la fuerza está en el centro. Entonces cuando tengo resistencia en un extremo, apoyo en otro extremo, fuerza en el centro, decimos que estas corresponden a palancas de tercera clase o de tercer género. Ahora bien, miremos un ejemplo, como estas son de primera clase tal como está, miremos un ejemplo de las palancas de tercera clase. Este es un ejemplo de palancas de tercera clase. Fijémonos. Entonces lo que tenemos aquí es un brazo humano, el cual está levantando una carga que es la resistencia y está haciendo la fuerza a través de un músculo que es el bíceps. Para este caso, el apoyo, fíjese dónde lo encontramos atrás de la fuerza. O miramos que la fuerza está exactamente entre la resistencia, que son las pesas, y atrás, aquí está, ahí está el apoyo. Y la fuerza es la que está marcada en rojo, la fuerza que hace el músculo. Este es un ejemplo de palancas de tercer género. Lo siguiente que vamos a hacer es a calcular nosotros estas relaciones. La relación entre cuánta fuerza yo tengo que hacer para vencer cierta resistencia dependiendo del tipo de palanca. Bueno, y entonces aquí tenemos una palanca de segunda clase, que es la carretilla, es un ejemplo. ¿Cómo funciona la carretilla? Y vamos a ver qué relación tiene esto con los torques. Ubiquemos primero los 3 elementos que actúan sobre una palanca. Entonces recordemos
el punto de apoyo o fulcro, en este caso es aquí la rueda contra el piso. Entonces en este punto se apoya la rueda y genera una rotación, de tal suerte que mi carretilla tiene la siguiente posibilidad de rotación. Al levantarla rotaría así, en sentido horario, y si la bajara, rotaría así, en sentido antihorario. En ambos casos respecto a este punto donde se tocan la rueda y el piso respecto al punto O. Ahora, con una carretilla normalmente nosotros llevamos cargas y las cargas son pesos y los pesos son fuerzas. Entonces si ubicamos la cantidad de fuerza que está haciendo esta carga, la ubicaríamos hacia abajo y esta sería la resistencia. Recordemos que el objetivo es trasladar esta carga sobre este piso, pero siempre en contacto en el punto O, que es el punto de apoyo, siempre en contacto ahí. Y entonces lo que nosotros hacemos es una fuerza aquí sobre los manilares. Bueno, una fuerza que normalmente va repartida la mitad para acá y la otra mitad sobre el otro manilar, pero que aquí vamos a representarla como una sola que va a ser la suma de las dos. Y esa es la fuerza que nosotros vamos a aplicar. Ahora, entre estos tres elementos hay una relación de distancias que vamos a suponer acá. Entonces miremos, estamos suponiendo que desde la carga, que es la resistencia, hasta el punto de apoyo hay 40 centímetros y que desde esa resistencia a donde estoy ejecutando la fuerza que es en los manilares hay 120 centímetros. Entonces la idea es aquí mirar cuánta fuerza se debe hacer, vamos a encontrar el valor de fuerza que se debe aplicar para cierto valor de resistencia, o sea, para cierto valor de carga. Entonces, para este caso, yo voy a suponer que la carga que estoy llevando es de 50 libras. Entonces, si yo estoy llevando una carga de 50 libras, ¿cuánta fuerza tengo yo que hacer para llevar esa carga? Entonces, aquí viene la aplicación de torques. Aquí se me presentan dos torques, uno ejercido por cada fuerza al tratar de hacer rotar esta carretilla con respecto al punto O. Entonces, el primer torque me lo genera la resistencia R. Y ella tiende a hacer rotar la carretilla en este sentido y lo vamos a llamar el torque 1. El segundo torque me lo proporciona la fuerza F. La fuerza F es la que yo hago y yo lo que hago es tratar de hacerle rotar la carretilla al levantar los mangos, hacer la fuerza con respecto al punto de apoyo, trato de generar esta rotación que la voy a llamar el torque 2. Bueno, como mínimo, para que yo logre sostener la carretilla en equilibrio a cierta altura y la pueda trasladar, pues se me debe cumplir que el valor del torque 1 debe ser el mismo valor del torque 2. Bueno, pero ¿cómo calculo estos torques? Que sencillamente un torque, siempre que piensen en torque, piensen en una rotación. ¿Cómo calculo el valor de esa rotación? Bueno, hay un caso muy sencillo y es cuando la fuerza que yo tengo es perpendicular o su línea de acción es perpendicular a otra línea que va hasta el punto de rotación, voy a dibujarlo acá. Entonces miremos esta línea morada que acabé de trazar, esa línea se llama la línea de acción de la fuerza, es una línea vertical. Línea de acción quiere decir que usted puede desplazar la fuerza a lo largo de esa línea, correrla a lo largo de esa línea. Y hay una línea que es esta línea café, fíjense, que llega exactamente hasta el punto de rotación y que es perpendicular con la línea de acción, forma 90 grados. Cuando esto sucede, el torque se calcula como el valor de esta fuerza por el valor de esta longitud café. Para nuestro caso sería nuestro torque 1. Entonces repito, nuestro torque 1 es el valor de esta fuerza, que son las 50 libras, por el valor de esta longitud de la línea café, que es perpendicular con la fuerza. Entonces aquí el torque 1, vamos a colocar 50 libras multiplicada por 40 centímetros. Ahora, las rotaciones se les asigna un signo. Cuando los objetos tratan de rotar en este sentido, que es el sentido antihorario, se les asigna positivo a esa rotación. Y cuando los objetos tratan de rotar en el sentido horario, se les asigna negativo. Acá, como vemos, el torque 1 es una rotación que lleva el giro en sentido antihorario, entonces este se le asigna el signo positivo. Ahora, el torque 2. El torque 2 corresponde a esta rotación y exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a conseguir esa rotación? Entonces,
trazo la línea de acción de la fuerza, o sea, una línea que vaya sobre la fuerza, que es esta línea morada, y busco la distancia perpendicular desde esa línea morada hasta el punto de rotación. Recuerde que el punto de rotación es acá en O. Entonces esa distancia pues será la suma de estos 40 más 120, porque aquí es que son perpendiculares las dos líneas, forman 90 grados. Entonces el torque 2 será el valor de F, que no lo conozco y que es lo que quiero calcular. Entonces aquí vamos a colocar el valor de F por el valor de esa distancia. Entonces dijimos que la distancia es la suma de 120 y 140, entonces son 160 centímetros. Ese es el valor del torque 2. Fíjense que lo dejé, esta rotación la dejé indicada en función de la fuerza que no conozco. Ahora, hay una cosa, esa rotación es negativa, porque está tratando de rotar en los mangos. Al levantar la carretilla rotaría alrededor del punto O que está en la rueda en sentido horario, entonces esa rotación sería negativa. Aquí miren, debería colocar yo el negativo y lo puedo colocar en efecto, pero yo coloco ese negativo cuando voy a sumar los torques, y aquí la suma de los torques me tiene que dar 0. Que la suma de los torques me tenga que dar 0 quiere decir que el torque 1 tiene que ser igual al torque 2. ¿Listo? Pero eso es para sencillamente levantar la carretilla, suspenderla y poderla empujar hacia adelante, para que no haya más rotaciones. Una vez que la levanto, hasta ahí, ni la sigo rotando hacia arriba, ni la carretilla, el peso me va a ganar hacia abajo, o sea que no voy a generar más rotaciones, sino que ahí genero una traslación. Listo. Entonces aquí igualo a 0. Y ahora sí, si paso este término al otro lado, pues ahí sí estoy cumpliendo. Bueno, 50 por 40, esto me da 2000 libras por centímetro. Vamos a ver que las unidades, desde que la longitud está en las mismas unidades, no son tan importantes. Igual, todo este término que está aquí negativo, todo este término pasaría al otro lado positivo, y entonces me quedaría 160 centímetros por la fuerza F. Pero como yo lo que necesito hallar es la fuerza F, entonces lo que hago aquí es despejar F. Entonces para despejar F pasamos a dividir este 160 que está multiplicando, y me queda que F es igual a 2000 libras centímetros sobre 160 centímetros. Entonces, como les decía, desde que las unidades de longitud sean las mismas, fíjese, se cancela y la fuerza me dará en las unidades que le estoy trabajando. Bueno, cancelamos este 0 con este 0, y 2000 dividido en 16 nos da, bueno, no es 2000 dividido en 16, sino 200 dividido en 16, son 12,5 libras. Esta es la cantidad de fuerza que uno debería hacer aquí en este mango para levantar la carretilla y vencer la resistencia. Pero ojo, 12,5 libras en total, o sea, la mitad en cada mano, ¿no? Recuerde que eso va repartido en dos, o sea, 6,25 libras en cada mano. Bueno, y esta es una aplicación de torques. Y todo lo que tenga que ver con palancas de cualquier género, los valores de ventaja mecánica, que es la relación entre la fuerza y la resistencia, se sacan a través de los torques. Y entonces, ¿cómo se define la ventaja mecánica? Pues sencillamente va a ser una relación, o va a ser la división entre la fuerza que yo tengo que vencer y la fuerza que yo aplico. Entonces tengo que vencer esta resistencia de 50 y aplico acá una fuerza F cuyo valor me dio 12,5 libras. Fíjese que aquí las unidades las cancelamos, y entonces aquí encuentro que el valor de ventaja mecánica es de 4. O sea, ¿qué quiere decir esa ventaja mecánica de 4? Una carretilla con estas dimensiones quiere decir que yo tendría que hacer la cuarta parte de la resistencia, de lo que pesa el objeto, en fuerza. Entonces, por eso es que es ventajoso que nosotros utilicemos máquinas para hacer trabajo.